Hola. No sé por qué se está cortando el audio. Bueno, les envié a bueno, creo que no la envié al grupo de WhatsApp, pero esa es quiero explicar algunas cosas con respecto. Aquí ya comenzaríamos la unidad 2, que es el análisis estructural, que implica el análisis de armaduras, marcos y máquinas. Entonces vamos a centrarnos un poco en estas tres estructuras. Ahora, el análisis que nosotros vamos a hacer solamente es en 2 dimensiones, ¿de acuerdo? No vamos a trabajar con estructuras, por ejemplo, o armaduras en 3 dimensiones. Se volvería demasiado complejo el análisis, porque incluso estos ejercicios siguen siendo largos, ya van a ver. Bueno, dependiendo del método. Bien. Entonces el objetivo es que ustedes conozcan y definan qué es o qué son las armaduras. Entonces, las armaduras son estructuras que son compuestas por distintos elementos. Entonces, cada una de estas barras, por ejemplo, es un elemento o miembro. También se conocen como barras de la armadura. Y además existen otros elementos que son de unión, que se denominan juntas o nodos. Por lo general se le llaman nodos. Ahora, estos nodos en muchas ocasiones son pernos, por ejemplo. Muchas veces son soldaduras. A veces esa unión se da a partir de placas que están soldadas, por ejemplo. Entonces, cada uno de estos nudos o nodos están soportando, por ejemplo, fuerzas que van a lo largo. No sé por qué se está silenciando. Bueno, el detalle es que aquí, en cada uno de estos puntos, repito, hay un nodo, hay un perno, una soldadura o una junta que está soportando la carga debida, por ejemplo, a cada una de estas barras. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta que tenemos acá es una armadura para techo. Esta que... déjeme ver. Esta es una armadura para techo. Esta de acá abajo es una armadura para puente. Vamos a ver que hay distintas armaduras para cada una de ellas. Hay distintas configuraciones. Entonces están diseñadas para soportar cargas que pueden ser superiores a su propio peso, aplicadas generalmente justo en las uniones o nodos. ¿Sí? Entonces básicamente eso es una armadura. Ya vamos a hablar sobre la forma en que quedan dispuestas cada uno de los miembros. También tenemos los... No. Recuerde que en un puente, necesariamente en esos puntos no deberían rotar. ¿Sí? Entonces, ahí lo único que vamos a hacer en los nodos, ya vamos a ver que son únicamente sumatorias o análisis de fuerzas, pero no de momentos. En un nodo, me explico nuevamente. También tenemos armazones. Con estos en algunas ocasiones ya hemos trabajado. Los armazones están diseñados para soportar cargas también. Se usan como estructuras estacionarias que están totalmente restringidas. Los armazones contienen por lo menos un elemento sujeto a varias fuerzas. Vaya, por decirles algo. En este punto A, aquí hay un perno, por ejemplo, un soporte que tiene o que está siendo sometido a una fuerza debido a este elemento AB, a la barra AD y a este cable que viene hacia acá abajo. Entonces ese sería el elemento dentro del armazón que se está siendo sometido a tres fuerzas diferentes. Aquí dice, vamos a tener un elemento sujeto a varias fuerzas. ¿De acuerdo? Entonces el punto A se ve sometido a 3 fuerzas diferentes. Luego tenemos las máquinas. Máquinas como... bueno, aquí aparece una tenaza, por ejemplo. Aparece una tenaza, también puede incluirse dentro de una máquina una grúa también. Están diseñadas para transmitir y modificar fuerzas.
son estructuras que contienen partes en movimiento, es decir, aquí sí vamos a tener ciertos elementos que van a tener un cierto movimiento rotacional. Por lo general, aquí podríamos hacer un análisis de este punto A, de este perno en A, por ejemplo, y es justamente ese punto el que actúa como pivote prácticamente para que los dos elementos que conforman esta tenaza rote alrededor de ese punto, actúa como pivote prácticamente. Por ahora, repito, vamos a trabajar únicamente con armaduras. Como les mencionaba, este se aplica más que todo al diseño de puentes y edificios, y más específicamente a techos. Ustedes pueden ver una estructura y lo pueden verificar, o sencillamente lo levanten la vista en un centro comercial, por ejemplo, y van a ver que existen estructuras que son armaduras que tienen algunas formas, en algunas ocasiones como piramidales. Esa sería una armadura en 3 dimensiones, por ejemplo. Entonces cada uno de ellos consta de elementos rectos que se conectan en nodos. Aunque, bueno, la ingeniería ha ido evolucionando y no necesariamente las armaduras van a constar únicamente de elementos rectos. En algunas ocasiones van a tener unos elementos que son curvos, por ejemplo. Entonces los elementos de la armadura solo están conectados en sus extremos, es decir, ningún elemento continúa más allá del nodo. O sea, cada nodo va a delimitar la longitud de un elemento, de un miembro. En este caso nosotros podemos observar distintas estructuras. Aquí en las primeras, por ejemplo, aparecen armaduras típicas para techo, una estructura o armadura Pratt, Howe, Fink. Estas de acá son armaduras típicas para puentes, también estructura Pratt, Howe, Warren, Baltimore. Una armadura K, por la configuración, si ustedes se fijan hay formación de letras K aquí en estas armaduras. Una armadura para un estadio, por ejemplo, en la parte en la que se colocan el techo, digamos, para las tribunas, prácticamente tienen esta forma. Parte de una armadura en voladizo también, o un basculante, que en muchas ocasiones se aplican cuando se como plumas. En muchas ocasiones se pueden aplicar se aplica un peso en uno de los extremos que hace que esto genere una rotación, digamos, alrededor del centro de gravedad de la estructura, de la armadura. Entonces, estos son distintos tipos de estructura. Ahora, quiero que vean un patrón acá. Si ustedes se fijan, cada una de los elementos más, ya vamos a hablar de las armaduras simples, el elemento principal en todo esto, si se fijan, son triángulos. Y ya vamos a ver por qué. Y aquí hay dos ejemplos. Esto les decía, ¿verdad? En muchas ocasiones parte de las armaduras no necesariamente van a ser elementos completamente rectos. ¿Vale? Aquí tenemos una armadura que tiene elementos que sí son sostenidos por elementos rectos, pero que tienen una cierta curvatura. Esto es lo que les mencionaba anteriormente, pues si nosotros observamos un techo de un centro comercial o de cualquier otro edificio, nosotros podemos identificar que existe esta configuración. ¿Sí? Tiene mayor soporte. Fíjense que eso va a depender realmente de las configuraciones de carga a las cuales esté sometido. Porque en algunas ocasiones no necesariamente tiene que ser de 45 grados. Puede ser que la estructura triangular se encuentre a 30 y 60, por ejemplo. O sea, no necesariamente va a tener 45 grados. Como le repito, parece que sí, que da mayor estabilidad, pero en realidad, repito, va a depender de las disposiciones de carga que puedan tener. Vaya, por decirle un caso. Si nosotros consideramos que esta armadura de este puente
¿Por qué será curva? Bueno, tal vez porque identificaron un patrón de viento que puede darse el caso que sea demasiado fuerte. Hola. Vale, repito. En muchas ocasiones hay que considerar, digamos, ciertos patrones, ¿de acuerdo? Ciertos patrones de viento, por ejemplo. O también puede ser la carga que tenga que soportar este puente. La carga vehicular, por ejemplo. La capacidad de carga que se le conoce. Entonces puede ser que para diseñaron este puente de esta forma, así con una cierta curvatura, porque esta sea una estructura mucho más estable. Como les repito, no necesariamente el ángulo de cada estructura o de cada triángulo va a ser de 45 grados. De hecho, si nosotros nos ponemos a analizar acá, vamos a ver que no necesariamente es así. O sea, puede ser, repito, que haya un patrón de viento en este lugar en el que esta sea la mejor estructura o la mejor armadura que soporte esa carga. Les digo porque hace muchos años, no recuerdo el año, fue a inicios de 1900 me parece, en Escocia se dio un fenómeno, aunque tuvo que ver otros factores como por ejemplo las ondas, la interferencia de ondas, o de una longitud de onda mejor dicho. Pasó un viento a través del puente, entonces la frecuencia de esa onda o de ese viento igualó la frecuencia del puente, lo que hizo que comenzara a oscilar. Cuando le digo a oscilar es como que hubiese sido un péndulo, una tela. Comenzó a moverse hacia arriba y hacia abajo y el puente colapsó. Entonces, probablemente cuando diseñaron ese puente, eso fue en Escocia, probablemente ese puente cuando colapsó, o sea, cuando fue diseñado, perdón, no consideraron ese tipo de variables. Entonces todos esos elementos se tienen que considerar a la hora de definir cuál es la forma ideal que tiene que llevar esa armadura. O sea, hay que considerar, como les decía, la capacidad de carga del puente, de la estructura, y hay que considerar otros patrones, otros elementos, como por ejemplo el viento, en este caso también qué pasa con la corriente, porque este es un río, por ejemplo, entonces qué tanto va a afectar la base del puente, ¿verdad? Entonces todos esos elementos hay que considerar a la hora de definir la armadura que se va a colocar. En la segunda igual botaron ¿A dónde, perdón? marcha con el paso en la Segunda Guerra Mundial. Ah, esa sí no me la sabía. Pero sí se puede dar. A ver. Entonces por eso es que se habla de armaduras simples. Vale, fíjense bien. En el primer gráfico que tenemos acá, en el que aparece con el literal A, si se fijan aquí tenemos 4 elementos, de A a B, de B a C, de C a D y de D a A. Entonces forma esta armadura. El detalle es que, por ejemplo, en el nodo B, por ejemplo, aquí se aplica una fuerza vertical. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay un sostén sobre ese nodo, no hay una, lo voy a poner de esta forma, no hay una fuerza que equilibre a esta fuerza vertical. Entonces, ¿qué va a pasar? Prácticamente esta armadura va a colapsar, se va a formar este elemento va a quedar así de esta forma, o sea, va a haber una deformación de la armadura. Ya no va a tener las medidas ni las condiciones originales a las cuales está siendo sometido. Entonces, esta estructura aquí colapsó. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ahora consideramos una figura, una forma triangular? Aquí en el nodo B hay una fuerza vertical, pero ahora, como aquí está el elemento BC, o sea, en ese nodo B concurre este elemento BC y este elemento AB, entonces prácticamente va a generar un equilibrio en ese nodo.
de tal forma que esa estructura no va a colapsar. Por eso es que les decía, cuando nosotros vemos todas las armaduras para puentes o para techos, estos no van a tienen forma triangular, básicamente. Ahora bien, ese, digamos, es el elemento más sencillo de una armadura, pero se puede ir haciendo más complejo si nosotros comenzamos a colocar nuevos triángulos, por ejemplo. Se van colocando nuevos triángulos, de tal forma que aquí esta estructura se va a convertir en una red mucho más compleja y con una mayor cantidad de triángulos. Por ejemplo, en D puede haber una estructura de esta forma. Ahora, si se fijan en el nodo G, podría darse el caso que veíamos al principio, ¿verdad? Sin embargo, dependiendo de la carga que soporte, puede ser que la estructura que está en esta parte de aquí, de estos miembros, que estos sí son triángulos, de esta retícula que nosotros vemos acá, de esta parte que nosotros vemos acá, son triángulos, puede ser que sí soporte, pero si digamos hay una carga demasiado fuerte, puede ser que vuelva a colapsar de la forma en que lo veíamos en el punto A o en el gráfico A. Entonces hay ciertas estructuras que tienen esta forma, ¿sí? Pero se ha definido en función de términos del análisis de ingeniería y de las deformaciones que puede tener una armadura, que probablemente ya de este tipo ya no colapse, pero ya hay que considerar otros elementos. Por ahora nosotros solamente lo vamos a centrar en análisis de triángulos prácticamente, o de armaduras triangulares, definidas a partir de elementos triangulares. Para la solución de armaduras vamos a utilizar dos métodos. Los dos métodos se aplican para casos diferentes. Por ejemplo, uno va a ser el método de nodos y otro va a ser el método de secciones. Vaya, aquí por ejemplo observamos una armadura tipo Warren y aquí vemos una estructura que justamente tiene ese tipo de armadura. Entonces digamos que nosotros lo que queremos hacer es encontrar la fuerza de cada uno de estos elementos. O sea, de este elemento que viene aquí vertical, de este que viene acá, de este de acá, de este de acá y así, uno por uno. Entonces vamos a aplicar el método de nodos. El otro método, que se conoce como método de secciones, es porque vamos a seccionar la armadura. Lo que hacemos es un corte a través de la armadura, de tal forma que nos queden como máximo 3 incógnitas. O sea, vamos a conocer específicamente la fuerza que soporta que soporta cada elemento, pero solamente para 3. O sea, no tenemos necesariamente que analizar toda la armadura. Por ejemplo, que hiciéramos un corte en esta parte de acá, que hiciéramos un corte de esta manera, que hiciéramos un corte aquí. Entonces aquí vamos a tener un corte que pasa por este elemento de acá, otro que pasa por este otro elemento y otro que pasa por este otro elemento. Entonces podemos conocer únicamente las fuerzas que se están aplicando en cada uno de esos elementos sin necesidad de ir nodo por nodo haciendo el análisis. Entonces eso nos viene a simplificar mucho el desarrollo, el cálculo de una armadura. Pero como le repito, el método de nodos sí se aplica para cuando queremos conocer todas las fuerzas en cada uno de los miembros o de las barras de una armadura. Entonces el método de nodos lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, consideramos que toda la armadura se encuentra en equilibrio. Cuando digo en equilibrio es que vamos a hacer un análisis bidimensional, un equilibrio de cuerpos rígidos en 2 dimensiones. O sea que tenemos que saber cuánto vale la reacción en A, cuánto o las reacciones en A,
cuánto vale las reacciones en C, y a partir de ahí tenemos que ir analizando, por ejemplo, este nodo A, este nodo C y este nodo B. Entonces cada uno de estos elementos puede darse el caso, bueno, primero, como la estructura, como la armadura se encuentra en equilibrio, eso implica que cada elemento de la armadura va a estar en equilibrio. O sea que si nosotros analizamos la barra AB, entonces AD tiene que estar en equilibrio. Si analizamos BC, BC también tiene que estar en equilibrio. Si analizamos la barra AC, AC también va a estar en equilibrio. Ahora, en nuestro análisis, nosotros vamos a establecer, y la solución por el método de nodos yo lo hago a través de un cuadro, porque ahí tenemos que ir colocando qué elemento se analiza, cuánto vale la fuerza sobre ese elemento, y además si el elemento está actuando en tensión o en compresión. ¿A qué se refiere esto de tensión y compresión? Bueno, por ejemplo, si nosotros hacemos el análisis en el nodo A, en este, ese nodo tiene que estar en equilibrio, o sea, todas las fuerzas que llegan hacia él en X y en Y tienen que sumar 0. ¿Sí? Aquí cuando hacemos el análisis de cada nodo, vamos a ver que solo tenemos una sumatoria de fuerzas en X y una sumatoria de fuerzas en Y, nada más. Pero tenemos que considerar qué efecto le está haciendo, por ejemplo, este elemento, esta barra AB, a este nodo. Si está actuando en tensión, quiere decir que lo que está pasando sobre este punto A es que la fuerza está saliendo. Recuerden que eso ya lo habíamos definido anteriormente. Cuando actúa un cable, decíamos, sobre un punto de un cuerpo rígido, entonces hay una fuerza que sale de ese punto y que va dirigida a lo largo del cable. Entonces lo mismo estamos considerando acá. Entonces, si analizamos este nodo A e identificamos que este elemento AB está en tensión, quiere decir que la fuerza que está actuando sobre A en la vertical está saliendo del punto A. Si por el contrario encontráramos que en el nodo B, por ejemplo, este elemento BC, este BC, está actuando en compresión, eso implica que lo que está haciendo es un empuje sobre ese nodo. Por eso es que aquí, por ejemplo, observamos que la flecha va dirigida hacia adentro del punto. En ese caso vamos a decir que la fuerza que actúa sobre B, debido al elemento BC, es una compresión, una fuerza o un empuje aplicado sobre ese nodo, sobre ese perno o junta. ¿De acuerdo? De nuevo vamos a hacer lo mismo. Si nosotros, por ejemplo, nos equivocamos en un cierto sentido a la hora de definir si está en tensión, o a la hora de colocar, mejor dicho, en el diagrama de cuerpo libre las fuerzas, si nosotros nos hemos equivocado en un sentido, entonces el análisis nos va a decir, si aparece un signo menos, quiere decir que la fuerza la tenemos que cambiar. Si la hemos puesto en compresión, el signo menos nos va a indicar que la vamos a colocar en tensión, y viceversa. Si la teníamos en tensión y nos aparece un signo menos, quiere decir que no está en tensión sino en compresión. Entonces, eso es con respecto a cada nodo. Ahora, si nosotros analizáramos cada uno de estos miembros, también tienen que estar en equilibrio. Se van a ver sometidos, cada uno de estos miembros se van a ver sometidos a fuerzas de tensión o de compresión. Pero como decíamos anteriormente, cada uno de estos elementos, cada uno de ellos, no tiene mayor actuación sino hasta donde se lo permiten los nodos. O sea, que si nosotros aquí hemos analizado el nodo B y aquí hemos analizado el nodo C, solamente tenemos dos fuerzas actuando sobre ese elemento, que en este caso sería una compresión en el punto B y una compresión en el punto C. ¿Y por qué de esa forma? Por el principio de acción y reacción.
Y como tenemos que las fuerzas se encuentren, el elemento se encuentra en equilibrio, las fuerzas tienen que ser de la misma magnitud y de sentido contrario. De tal forma que cuando nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas, la sumatoria de fuerzas nos va a dar igual a 0. Entonces por eso, si en B, por ejemplo, la fuerza está en compresión, sobre este extremo del elemento también va a actuar en compresión, por la tercera ley de Newton, principio de acción y reacción. Lo mismo va a pasar en este otro nodo. En este otro nodo, vaya, por ejemplo aquí está actuando en compresión, entonces sobre este extremo también va a estar actuando en compresión. De tal forma que, repito, estas dos fuerzas, esta de este extremo y esta de este otro extremo, van a tener la misma magnitud, sentido contrario. Van a tener la misma magnitud, la misma dirección, pero sentido contrario, se van a anular. Y ahí es donde nosotros vamos a tener que tanto los nodos como los miembros de o las barras de esta armadura se encuentran en equilibrio. Entonces el detalle es, repito, que el método de nodos es extenso porque tenemos que ir analizando cada nodo. ¿Y las fuerzas que están hacia afuera, ingeniero? Esas son igual, de la misma forma. Por ejemplo, si analizamos el nodo B y qué fuerza le ejerce todo este elemento que se llama AB. Aquí, por ejemplo, se identificó, ya este es, digamos, el diagrama de cuerpo libre de cada elemento de la armadura. Se identificó entonces que ese elemento AB actúa en tensión, la fuerza sale de B. Entonces, si nos vamos al otro extremo, o mejor dicho, a este mismo punto donde está el nodo, pero ahora en el elemento también la fuerza va a actuar en tensión. Si se fijan, van a tener la misma magnitud, la misma dirección, pero sentido contrario. Entonces estas dos fuerzas se van a anular. Tanto el nodo como el elemento tienen que estar en equilibrio. Entonces si nos vamos a este otro extremo, vamos a tener la misma fuerza de 500 newtons, solo que ahora va a venir en sentido contrario. Va a estar actuando en tensión en este extremo, pero también va a actuar en tensión sobre el nodo A. Entonces lo que vamos a reportar prácticamente es eso. Vamos a reportar que la sumatoria que en el cuadro vamos a ir colocando que vamos a ir colocando el elemento que estamos analizando, la fuerza, la magnitud de la fuerza, y si está actuando en tensión o en compresión. Ahora, en algunas ocasiones vamos a tener esto, lo que se denominan elementos de fuerza cero. Dice acá, si tenemos dos elementos que no son colineales, o sea que no tienen la misma línea de acción, y forman un nodo de armadura, y en ese nodo observamos que no existe o no se aplica ninguna carga externa o reacción de soporte a ese nodo, los dos elementos van a ser elementos de fuerza cero. ¿Cómo así? Vale. Observemos estos dos elementos, este elemento AF y este elemento AB. No son colineales, o sea, la línea de acción son diferentes. Por ejemplo, la línea de acción de AB va a lo largo del eje X. La línea de acción del elemento AF va a lo largo del eje Y. No son colineales. Entonces, si hacemos un análisis de equilibrio de estos dos elementos, vamos a llegar a esta conclusión. Como la sumatoria de fuerzas en X va a ser 0, entonces el elemento AB, como no tiene con quién equilibrarse, quiere decir que la fuerza en AB va a ser igual a 0. Si hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, vamos a encontrar que el elemento AF y la fuerza que está actuando sobre él va a ser igual a 0. No tiene otra fuerza vertical con quien equilibrarse. Entonces, a veces me preguntan, ¿y entonces por qué esos elementos se encuentran colocados de esa forma
en una estructura si no están soportando ninguna fuerza. En muchas ocasiones se da porque lo que se pretende es darle mayor estabilidad a la armadura. Además, también se considera el caso de que esta misma armadura se vea sometida a otro patrón de carga que no solamente tenga esta fuerza P, por ejemplo, sino que hubiese, por decir algo, una fuerza distribuida en este elemento o en este otro elemento, ¿vale? Para ser más específico. Entonces, esa carga distribuida puede cambiar entonces la disposición, o mejor dicho, la reacción que va a ejercer cada elemento a esa carga distribuida. Entonces, si se cambia, repito, el soporte, el patrón de carga o de fuerzas aplicado sobre la armadura, puede ser que esos elementos no se dejen de ser elementos de fuerza cero. Pero por lo general lo que hacen es darle una mayor estabilidad. Porque pensemos por un momento, ¿qué pasaría si no existiera ni este elemento AF ni este elemento AB? Probablemente ahí pasaría que no existiría un soporte, digamos, o es la falta de esos dos elementos vayan a permitir que esta armadura colapse, que esta armadura se caiga. Entonces, aunque no soportan cargas, sí son necesarias para darle estabilidad. De hecho, si nosotros observamos aquí, el triángulo, decíamos que el elemento de una armadura simple, el elemento fundamental de una armadura simple es un triángulo, entonces el triángulo se completa justamente con esos elementos. Estoy hablando de este triángulo de acá. Entonces, lo que vamos a plantear siempre va a ser eso. Primero, vamos a encontrar cuánto valen las reacciones en cada soporte, como si fuera un análisis de cuerpo rígido en dos dimensiones, exactamente lo mismo que hacíamos allá. Primero, sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en X, en Y. En muchas ocasiones vamos a encontrar que no hay fuerzas en X, entonces las reacciones en X muchas veces, no necesariamente va a ser siempre así, pero muchas veces van a ser iguales a cero. Vamos a tener una sumatoria de fuerzas en Y igual a cero y una sumatoria de momentos en un punto. Y con eso vamos a encontrar las reacciones en cada soporte. Y de ahí, ya que conozcamos esas reacciones, vamos a comenzar a analizar cada uno de los nodos. Entonces, a continuación vamos a comenzar con el análisis en este ejercicio. Ingeniero, Dígame. ¿y las reacciones son del nodo o de la varilla, por decirlo así? No, las reacciones van a ser, por ejemplo, permítanme. Vaya, como les digo, de las reacciones es que vamos a tener, por ejemplo, esta reacción en C y esta reacción en A. O sea, a lo que quiero llegar es que el primer análisis que vamos a hacer es el análisis más externo de la armadura, ¿sí? Vamos a analizar primero todas las fuerzas externas. Eso es lo que establecemos cuando hacemos el cálculo de las reacciones en A y C. Cuando hacemos el análisis de equilibrio de cuerpos rígidos, vamos a encontrar primero las fuerzas externas. Ya cuando comencemos a hacer el análisis en cada nodo, ya vamos a estar encontrando fuerzas internas de la estructura, ¿sí? Entonces, esa es la estructura, esa es la explicación de por qué necesitamos primero encontrar las reacciones externas primero.
Bien, entonces, bueno, le he dejado ahí la imagen para que la copien. No me quedó chance, repito, de mandarles la guía antes de la clase. Entonces, lo primero que vamos a hacer siempre va a ser el diagrama de cuerpo libre de toda la armadura. Bien, vamos a ver. Vamos a borrar esto. Bien, vemos los soportes que nosotros tenemos en AIC. El soporte es prácticamente el de una superficie lisa, de un soporte liso, si no me recuerdo, ahí se llama, y tenemos el otro, un rodillo. Recuerden que el rodillo es o se coloca porque cuando existen alzas de temperatura estos elementos pueden expandirse, entonces la armadura tiene libertad de desplazarse sobre la dirección en X. Entonces por eso es que nosotros acá en el C, por ejemplo, solo consideramos una CY. Pero en A, que tenemos este perno, tendríamos un AY y tendríamos un AX. Lo voy a colocar de esta forma. Entonces, con eso, repito, lo que vamos a calcular son las reacciones externas. Ya después ya vamos a entrar al análisis de nodos. Y aquí podríamos aplicar algunas estrategias que hemos aplicado anteriormente, como el método de componentes necesariamente, pero cómo podemos equilibrar una fuerza en un nodo, por ejemplo. Vemos que hay uno, que sería A, un nodo, 2 nodos, 3 nodos, 4 nodos, 5 nodos. O sea que tendríamos que hacer 5 análisis en teoría. Vamos a ver si es cierto. Que en algunas ocasiones con resolver 4 ya resolvemos el sistema, ¿verdad? Pero vamos a ver. Entonces vamos a plantear. Primero vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Hacia la derecha las fuerzas son positivas. ¿Qué fuerzas horizontales tenemos? Solamente observamos AX, que va a la derecha, y la fuerza de 450 libras, que también va a la derecha. Entonces las dos son positivas. Si nosotros despejamos esto, AX nos queda igual a menos 450 libras. Menos 450. ¿Qué indica eso? Que el sentido que yo asumí para la reacción en X no va hacia la derecha, sino que va hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hagamos el análisis del nodo en A, vamos a tomar en cuenta ese sentido de esa fuerza. O sea, dentro de nuestro diagrama de cuerpo libre incluso podemos modificar el sentido de esa fuerza. Tendríamos que colocarlo hacia la izquierda. De hecho, lo voy a dibujar. Entonces, perdón, aquí estoy sacando otras cosas, es una pluma la que estoy ocupando aquí. Entonces la fuerza tendría que venir hacia la izquierda. Viene hacia acá. Queda X. Entonces hago la corrección a la hora de aplicar esta fuerza. AX va a tener una magnitud de 450 libras
le voy a especificar acá, entonces le quito el signo y le coloco el sentido en que va dirigida realmente esa reacción. Va hacia la izquierda. Vale. Primer paso. Luego tendríamos que hacer una sumatoria de momentos. ¿De acuerdo? Podríamos hacer una sumatoria de momentos alrededor de los puntos donde tenemos las incógnitas, ya sea alrededor de C o alrededor del punto A. Podemos hacerlo alrededor de A. Recordemos que el sentido antihorario es el que tomamos como positivo. Vaya, ¿qué va a pasar si hacemos la sumatoria de momentos en A? Observamos que los dos elementos, las dos componentes, AX y AY, no hacen ningún momento en ese punto porque ese es el pivote. La fuerza de 600 libras pasa, su línea de acción pasa justo por el punto A, entonces tampoco va a dar ningún momento, no va a dar ninguna rotación a la estructura. Entonces las únicas que se ve que tienen van a generar un momento, va a ser la fuerza de 450 libras y la CY. Vaya, el detalle es el siguiente. Si ustedes se fijan aquí en este triángulo, esta altura no la conocemos, ¿sí? Pero esto, si ustedes se fijan, es un triángulo rectángulo. O sea, aquí tenemos este elemento AE, que es vertical, y este otro elemento AB, que es horizontal. Entonces, observamos lo siguiente. Es un triángulo rectángulo, en donde lo que tenemos es la base del triángulo es de 6 pies. Me voy a poner 60 pies, pero no, son 6. Entonces aquí serían 6 pies. El ángulo de inclinación dice que es de 30 grados. Entonces con eso vamos a definir esta distancia, que va a ser el brazo de palanca de la fuerza de 450 libras que tenemos acá. Entonces tendríamos que utilizar la tangente del ángulo para calcular esa altura. Veamos. Recordemos algo. La tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que sería esta altura, le voy a llamar Y, la altura Y sobre la distancia en X, que son 6, el cateto adyacente. Tangente es cateto opuesto sobre adyacente. Despejando, Y va a ser igual a 6 por la tangente de 30. ¿Perdón? Hola. ¿Sí, me escucha? 3.46. 3.46. Sí. Sería 3.46 pies. Vaya. Gracias. Entonces vamos a calcular ahora el momento de la fuerza de 450, decíamos, esta fuerza de acá, multiplicado por ese brazo de palanca. Alrededor del punto A, ¿qué tipo de rotación va a generar esa fuerza? Creo, me da la impresión de que sería negativa, ¿no? Por la regla de la mano derecha. Sería menos 450 libras por el brazo de palanca de 3.46. Como la fuerza horizontal, la distancia es vertical. Menos 450 por 3.46. Y la otra fuerza que decíamos va a generar un momento va a ser la fuerza CY. CY, que es vertical, el brazo de palanca son todos los 6 pies horizontales que nosotros observamos. Entonces aquí este sí me va a generar un momento positivo. Va a ser más CY por 6 pies. Y eso es igual a 0.
Y con esto ya vamos a saber cuánto vale CY. Sería 450 libras por 3.46 pies entre 6 pies. Ingeniero, Sí, dígame. no entendí por qué usó CY. Vaya. Permítame. Ok. ¿Por qué utilicé CY? Acuérdense que el pivote está aquí. Voy a utilizar este. Este es el pivote, el punto A. Entonces les dije, las fuerzas que van a hacer un momento va a ser esta de 450 libras y esta CY. Bueno, lamentablemente creo que no me funciona la cámara para indicarle. Vaya, si nosotros aplicamos esta fuerza horizontal y tenemos el pivote aquí en A, esta fuerza hacia dónde va a hacer que rote la armadura en este sentido, ¿verdad? Que sería el sentido horario negativo, menos 450 libras por 3.46 pies. Ahora, la fuerza CY empuja la estructura hacia arriba, tomando como pivote el punto A. La armadura va a tender a rotar en este sentido, ¿sí? En el sentido antihorario. Entonces, por eso sería positivo CY multiplicado por el brazo de palanca, que sería 3 más 3. Ya no la uso por el pivote, ¿verdad? Ajá, exacto. Entonces, por eso es que aquí, por ejemplo, cuando hago esta operación, bueno, no sé cuánto les queda a ustedes, a mí me queda aquí de 259.8. Ese sería el valor de la reacción CY. Permítanme. 259.5. 259.5, ok. Permítanme que aquí. Entonces aquí sería 259.5 libras. Vale, ya tendríamos la reacción en C. Ahora, para seguir con el análisis, tendríamos que hacer una sumatoria de fuerzas en Y, porque nos hace falta conocer cuánto vale AY. Voy a agregar aquí unas diapositivas, lo que falta. Déjenme ver. ¿Y la pizarra, ingeniero? La pizarra, no, ahorita no le he querido ocupar. Mario, sí, es todo esto que hemos visto anteriormente, ha sido la unidad 1. El método de nodos es justamente el método que estamos analizando ahorita. N. Wilson. Vale, entonces aquí voy a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a encontrar ahora a Y. Recuerden, cuando hacemos el análisis de las reacciones externas, tenemos tres ecuaciones: sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos en un punto. ¿Sí? Entonces ahorita nos hace falta todavía hacer una sumatoria de fuerzas en Y. Entonces aquí vamos a tener sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Hacia arriba las fuerzas van a ser positivas. Vaya, veamos el diagrama. Tenemos la fuerza AY, que es la que no conocemos todavía, va hacia arriba. Vamos al diagrama de cuerpo libre.
CY es la fuerza que acabamos de encontrar. El soporte en C, la fuerza va hacia arriba, es 259.5. Entonces sería más 259.5 libras. Y tenemos ahí arriba, en esta parte superior, este vector de 600 libras dirigido hacia abajo. Entonces aquí sería menos 600 libras. Y eso, como solamente tenemos esas tres fuerzas verticales, esa sumatoria va a ser igual a 0. Entonces vamos a despejar a Y, que va a ser igual a 600 libras. Al despejar esto, le vamos a restar 259.5. A mí me queda 340.5. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos CY, decíamos, era 259. AY es 340.5 y la otra era CX, ¿verdad? No, perdón. AX. Aquí es AX. AX que era igual a... ¿cuánto dijimos? 400. Bueno, lo voy a dejar de esta forma. 450 libras dirigida hacia la izquierda. O si lo prefieren pueden dejarlo como menos 450 libras, ¿no? Bien, entonces ese es el equilibrio de la armadura. Ahora vamos a comenzar a hacer el análisis de cada nodo. Vale. Ya que tenemos todas las reacciones externas, ahora vamos a las fuerzas internas. Vamos a ver. Si comenzamos acá, en el nodo A, ya conocemos a X y ya conocemos a Y. Tendríamos que conocer cuánto vale la fuerza en AE y cuánto vale la fuerza en AB. ¿De acuerdo? Luego podríamos ir analizando si pasar al nodo E. Si ya conocemos, conocemos estas dos fuerzas externas que tenemos, la de 600 libras y de 450, pero desconoceríamos la tensión o la fuerza, perdón, en ED y la fuerza EB. Tendríamos dos incógnitas. Recuerden que cuando comenzamos a hacer el análisis por cada nodo, entonces ahí vamos a solamente podemos resolver dos incógnitas. O sea, vamos a tener solamente dos ecuaciones para dos incógnitas, una sumatoria de fuerzas en X y una sumatoria de fuerzas en Y. Bien, veamos entonces. Podríamos comenzar, incluso podríamos comenzar haciendo el análisis en C. Ya tenemos la fuerza CY, podríamos conocer la fuerza en BC y la fuerza en DC. O sea, tendríamos dos incógnitas para dos ecuaciones y así sucesivamente. O sea, tendríamos que ir viendo, realmente no hay un único camino que nosotros podamos tomar. Nosotros lo que tenemos que ir viendo es identificando qué nodos podemos analizar de tal forma que podamos utilizar las dos ecuaciones que tenemos. Obviamente, si tenemos más incógnitas que ecuaciones, eso no lo podríamos resolver de entrada. Tendríamos que ir a analizar otro nodo. Entonces vamos a, voy a construir la tabla por aquí. La tabla que les dije, voy a colocar el elemento. Voy a cambiar esto. Aquí voy a ir colocando toda la información. Vamos a colocar el elemento que vamos a analizar,
Vamos a colocar aquí la magnitud de la fuerza, que va a estar en libras, y por último le vamos a colocar si se encuentra en tensión o compresión. Eso es lo que significa esa T y C que coloco ahí, el tipo de fuerza que va a generar. Entonces decíamos, en el diagrama de cuerpo libre tenemos los elementos AE, un elemento AB, voy a borrar esto también. Permítame, ¿qué pasó? No sé por qué me está sacando aquí. Permítanme. Que no me permite ocupar el borrador. No sé por qué. Yo lo único que quiero quitar es esta parte que dice aquí pivote. Bueno, vamos a ver. No me sale. Bueno, lo voy a dejar así. Vale. Entonces vamos a comenzar a hacer el análisis en, decíamos, en el nodo A. Vamos a ir de A a E y de A a B. ¿Sí? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre específicamente del nodo A, tomando en consideración las reacciones que ya calculamos. O sea que aquí vamos a colocar vale, vamos a tener entonces diagrama de cuerpo libre de nodo A. El diagrama realmente va a ser un punto nada más en el cual vamos a ir colocando las fuerzas a las cuales se está siendo sometido. AX, decíamos, es una fuerza que va dirigida hacia la izquierda. Entonces vamos a colocar aquí la AX, que vale, decíamos, 450 libras. Tenemos AY, que decíamos era positivo, era hacia arriba, y vale 340.5. Y tenemos los elementos AE y AD. Vale. Pongámonos a pensar por un momento. La fuerza que va de A hacia E tiene que equilibrar, como es un elemento que es vertical. Si se fijan, este elemento que va vertical de A hacia E, prácticamente tendría que equilibrar la fuerza vertical que está siendo aplicada como AY. Entonces voy a colocar, para equilibrar la fuerza de AY, voy a colocar esa fuerza hacia abajo. Le voy a llamar fuerza AE. ¿De acuerdo? Y de la misma forma con el elemento AB. El elemento AB es un elemento que va horizontal, ¿sí? Quiere decir que como es un elemento horizontal, tiene que equilibrarla a la fuerza AX. Por lo tanto, esa fuerza AB tendría que ir saliendo de ese elemento. Lo voy a colocar entonces hacia la derecha. Vale, por ahora no tengo ningún ángulo. No voy a encontrar componentes, sino que directamente vamos a tener lo siguiente. Recuerden que como solamente son las fuerzas que actúan sobre el nodo A, por ahora yo no estoy considerando otras fuerzas que están siendo aplicadas en el nodo E, por ejemplo. No estoy considerando esas porque no he llegado a analizar ese nodo. Entonces ahora solamente estoy tomando las dos reacciones AX a Y y las tensiones AE y AB. Hago la sumatoria de fuerzas en X o en Y, como sea. Con cualquiera podemos comenzar. Hacia la derecha positiva. Entonces tendríamos la fuerza de AB, que va hacia la derecha, es positiva. Le vamos a restar las 450 libras que están en el otro sentido.
Por lo tanto, FAB es igual a 450 libras. Vale. Esa sería la magnitud. Si se fijan, esa fuerza de AB yo la coloqué saliendo del nodo. Eso implica que se encuentra en tensión. ¿De acuerdo? Entonces aquí le voy a especificar que esa fuerza está actuando en tensión. ¿De acuerdo? Repito, eso lo coloqué de esa forma porque quiero equilibrar, vamos a equilibrar las fuerzas sobre la dirección en X. Lo mismo hemos hecho en Y. Vamos a plantear ahora la sumatoria de fuerzas en Y. Positivas las fuerzas que van hacia arriba. Bien, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Todas las fuerzas hacia arriba son positivas, por lo tanto, los 340.5 son positivas, pero la fuerza AE, si se fijan, viene hacia abajo, es decir, va a ser negativa. Entonces, esta fuerza de AE va a ser igual, si la despejamos, va a ser 340.5 libras. Ahora, la fuerza AE, decíamos, la he colocado entrando hacia el nodo, viniendo hacia abajo. O sea que está empujando al nodo en esa dirección. Es decir, yo la escribí en compresión. Entonces aquí, como el signo que me ha dado en ambos casos ha sido positivo, no tengo que cambiar para nada ese sentido. FAB está actuando en tensión, FAE está actuando en compresión. Entonces me voy a la tabla y voy a identificar esas dos fuerzas. Quiero ver, AE decíamos es 350 libras. Aquí ya le puse las unidades, actuando en compresión. Y la otra fuerza, la de AB, perdón, este era 340.5, yo le puse 350. 340.5 libras en compresión, y la otra decíamos es 450 libras en tensión. Bien. Vale, ya tenemos entonces las fuerzas de esos dos elementos. De nuevo, si en algún dado caso esta fuerza me hubiera dado una de ellas, por ejemplo, FAB me hubiese dado negativa, quiere decir que el sentido sería equivocado. No, entonces el signo me cambiaría el sentido de la fuerza como yo la coloqué. Entonces yo la hubiera colocado en compresión, el signo negativo me indicaría que debería colocarla en tensión. ¿De acuerdo? Vale. Luego tenemos, vamos a pasar a otro nodo, ya terminamos con el nodo A. Veamos si nos vamos al nodo B. ¿Qué pasa en el nodo B? Aquí en este nodito que tenemos acá. Bien, ¿qué pasa con ese nodo B? Aquí. Ya conocemos este elemento, ya conocemos su fuerza. Pero no conocemos ni la fuerza de este otro elemento BC, ni la de DB, ni la de EB. Entonces no podríamos hacer una sumatoria de fuerzas en el nodo B porque tendríamos 3 incógnitas y solo contamos con 2 ecuaciones. Entonces la sugerencia es que nos vayamos al otro nodo, que sería al nodo E. ¿Por qué E? Porque aquí ya conocemos esta fuerza, la de este elemento, la del AE. Conocemos las dos fuerzas externas que están actuando sobre él. No conocemos ni esta tensión, ni esta fuerza, perdón, de EAD, ni la fuerza de EAB. Tenemos 2 incógnitas. O sea, podemos pasar al análisis de ese
al análisis de ese nodo. No me quiero borrar esta cosa. Bueno, siempre me vuelve. Bueno, ok, vamos a pasar entonces al nodo E y vamos a ir colocando otra vez, haciendo otro diagrama de cuerpo libre. Va, entonces voy a pasar esta diapositiva al final, porque aquí todavía falta mucho análisis, y vamos a pasar acá al nodo E. Un diagrama de cuerpo libre del nodo E. Colocamos el nodo e identificamos en el diagrama de cuerpo libre las dos fuerzas externas, la horizontal de 450 y la vertical de 600. Acá 450 libras, la vertical de 600. Tenemos la fuerza del elemento AE. Vaya. ¿De qué forma nos había quedado la fuerza AE? En compresión, ¿verdad? O sea, entrando al nodo A. Si nosotros nos vamos al otro extremo del mismo elemento, o sea, al nodo E, va a seguir actuando en compresión. Por el principio de acción y reacción, si tenemos la viga de esta forma, aquí en A actúa en compresión. Vale, aquí tenemos el nodo A. Aquí va a actuar en compresión la fuerza, perdón, va hacia abajo. Este es el nodo A. Aquí la fuerza va a actuar entonces en compresión. Si nos vamos a este extremo del elemento, va a actuar en compresión también. Si nos vamos al otro extremo del elemento, que sería el nodo E, también va a actuar en compresión. Y si nos centramos propiamente en el nodo, también va a actuar en compresión. O sea, de tal forma que todos estos elementos tienen que estar en equilibrio. La barra de AE tiene que tener las dos fuerzas de esa manera, porque si no, no va a estar en equilibrio. Entonces esa fuerza aquí la voy a colocar entrando al nodo E. Esta es la fuerza AE actuando en compresión, que decíamos que era de ¿cuánto? 340.5. Veamos el diagrama de cuerpo libre. Ahora consideremos las fuerzas. Ahora consideremos las fuerzas de EAD y de EAD. EAD y EAD. Bien. EAD tiene esta de acá. EAD sería esta de acá abajo. La fuerza ED, y tendríamos otra fuerza acá, ED. Bien. Vaya, yo en este caso las estoy colocando en tensión ambas. Probablemente el análisis nos vaya a decir que no necesariamente va a ser así. De hecho, podríamos hacer un análisis o construir un polígono, pero eso ya tendríamos que saber específicamente cómo, bueno, primero recordar cómo construir el polígono.
el polígono de todas estas fuerzas, cuando nosotros las coloquemos una tras otra, necesariamente tiene que cerrar el polígono, ¿sí? Entonces podemos hacer esa estrategia, repito, para identificar cuál es el sentido de cada fuerza, pero si no recordamos cómo construir los polígonos, podemos asumir el sentido que nosotros querramos. Bueno, de hecho, necesariamente una de estas fuerzas, la de ED o EB, tendría que estar entrando hacia el nodo. ¿Por qué? Porque si se fijan las componentes horizontales de estas fuerzas, todas van hacia la derecha, y eso tampoco puede ser de esa forma, ¿no? Entonces puede ser que en realidad estas fuerzas vayan dirigidas entrando al nodo, o sea, actuando en compresión. Entonces yo aquí lo coloqué en tensión, pero repito, podemos modificar eso. Bueno, de hecho este vector lo voy a cambiar. Vale. Tenemos la fuerza EB, decíamos que viene hacia acá, y una fuerza ED, que vaya un poquito más arriba. Voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar estas dos fuerzas entrando al nodo. Lo voy a dejar de esa forma. Repito, el análisis nos va a decir siempre si hay un error en eso. Vaya, la cuestión es que estas dos fuerzas, ED y EB, tienen una cierta inclinación. Veamos el triángulo. Vaya, tenemos este triángulo de acá, el de EB, que tiene esta longitud de aquí, esa sería la hipotenusa, la AB y la AE. Se forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Quiero ver, sería AB, AE y AB. Quedaría este triángulo rectángulo. Esta sería la fuerza EB. Esta decíamos es AB, la de abajo, y esta AE. Vaya, recordemos que cuando planteamos el triángulo anteriormente, ya habíamos definido esa altura, esta altura IE de 3.46, que es justamente la altura AE que nosotros tenemos acá. Y la base de este triángulo son 3 pies. Entonces nosotros tenemos acá, esto vale 3 pies, y la altura, decíamos que vale ¿cuánto? 3.46. Si tenemos esas dos dimensiones, podemos encontrar el ángulo de inclinación de EB. ¿De acuerdo? Le voy a llamar un ángulo alfa. Podemos hacerlo a través de la tangente, otra vez. La tangente del ángulo la tangente de alfa es igual cateto opuesto 3.46 sobre cateto adyacente, que es 3. Este ángulo alfa va a ser igual a la tangente inversa de 3.46 sobre 3.
¿Alguien tiene el ángulo? Me da mi 49 exactos. 49.07. 49.07 grados, vale. Entonces ya tenemos el ángulo de inclinación de la fuerza ED. Vale. Ahora necesitamos el ángulo de inclinación de la fuerza ED. ¿Cuál sería? Solo, si me permiten un momento, y mientras tienen el ángulo de la fuerza ED, se me va a levantar un momentito. Ajá. ¿Alguien sabe cuál es el ángulo de esa fuerza ED? De este miembro, de este elemento. Ingeniero. Sí, dígame. ¿Cuánto le dije que era el ángulo anterior? 49.07 creo que me dijo. 49.07. Entonces sería 10.93. Seguro. 10.93. Permítame, ¿de cuál ángulo me está hablando? El ángulo, encontramos el ángulo entre AE y EB. Ajá, que sería este de EB, 49 dijimos, sí, 49.07 sería este ángulo de aquí, ¿verdad? Este. Ajá, entonces para encontrar el otro entre ED y EB, como mire, vale, permítame. Perdón, vale, le voy a aclarar algo. En realidad nosotros lo que necesitamos es encontrar el ángulo de ED con respecto ya sea al eje X o al eje Y, porque recuerde que lo que estamos haciendo es una suma por componentes. O sea, no es necesario que encontremos, digamos, el ángulo entre ED y EB, ¿sí? Ah, no, entonces sería 60. Si es con la horizontal, tendría que ser el mismo ángulo que tenemos acá, sería 30, con respecto a la horizontal. O sea, si nosotros trazamos aquí, o sea que si nosotros trazamos aquí el ángulo de ED con la horizontal, perdón, que me fue por otro lado, con la horizontal tendría que ser este ángulo, tiene que ser el de 30, el mismo que nosotros tenemos aquí.
¿ok? Entonces, el ángulo con respecto a la horizontal es de 30. Entonces, ese es el ángulo que vamos a colocar en este nodo para la fuerza ED. Lo único que aquí he dejado las fuerzas bien juntas, que ahí no se va a ver el ángulo. Veamos. Vale, la fuerza ED, que sería esta, con respecto a la horizontal va a tener un ángulo de 49,07. Y no sé cómo colocarla aquí. La fuerza ED la voy a colocar acá. También le he colocado en compresión, es decir, entrando al nodo E, va a tener con respecto a la horizontal un ángulo de 30 grados. Tuve que bajar esa fuerza para que no quedara una sobre otra, ¿verdad? Prácticamente, pero en realidad están siendo aplicadas sobre el nodo E. Solo para indicar el ángulo que tenemos ahí, o los ángulos que tenemos para cada fuerza. Vaya, entonces vamos a hacer ahora la sumatoria de fuerzas. ¿Por dónde comenzamos? Quiero ver. Creo que aquí definitivamente nos va a quedar un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a comenzar con la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y vamos a decir que las fuerzas que van hacia la derecha son positivas. Tenemos la fuerza de 450 libras. Va hacia la derecha, es positiva. Las dos fuerzas, la de ED y ED, van a ir hacia la izquierda. Los dos componentes, mejor dicho. Sería menos la fuerza de ED multiplicada por el coseno de 30 grados menos la fuerza de ED multiplicada por el coseno de 49,07. Y eso es igual a 0. Ahí podríamos acomodar ED era, ¿verdad? Déjame ver. ED es la que está más arriba. ED es 49,07. Esta de aquí es ED. Entonces aquí le voy a colocar. Este sería EB. O no, yo me he equivocado ahí a la hora de colocar las fuerzas. Déjenme ver. No, está bien. Esta estaba bien entonces. Esto sería ED. ED coseno de 30 y aquí sí sería EB coseno de 49,07. Tendríamos que dejar esta ecuación más ordenada. Quedaría F ED coseno de 30 más F EB coseno de 49,07 va a ser igual a 450 libras. Esta sería una ecuación 1. No podemos resolver todavía, entonces vamos a pasar a la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Hacia arriba las fuerzas van a ser positivas. Entonces tendríamos la fuerza de 600 libras viene hacia abajo, va a ser negativa. Lo voy a colocar acá, menos 600 libras. Más la fuerza de AE, que vale 340,5.
y las dos componentes de la fuerza, EB y ED, las dos van hacia arriba. O sea que aquí sería más F, EB, seno de 4907, más F, ED, por el seno de 30. Y esto va a ser igual a 0. Si restamos a menos 600, le sumamos, mejor dicho, 340.5, eso queda 259.5 negativo. Negativo esto, menos 259.5. Lo voy a pasar al lado derecho de la ecuación y nos va a quedar F, ED, seno de 49.07, más FED, seno de 30, y esto va a ser igual a 259.5. Entonces ahí tenemos un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas. Tendríamos que resolver esto. No sé si alguien tiene ahí una calculadora para resolver el sistema. Déjame ver. Aquí está. Vamos a ver aquí. Quiero ver. Ah, 450. Quiero ver. Alguien está resolviendo el sistema.
Bien. Vean, como tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, déjenme recordar cuál era. Esta era FB. Fíjense que aquí me queda FB. Me queda, bueno, no me queda exactamente igual a 0, me queda aproximadamente 0. Y FED me queda un valor de 520.23 libras. De acuerdo. Ustedes, si quieren, lo corroboran después para ver si coincidimos con los resultados, pero por lo menos a mí estos valores son los que me han dado. Si me voy a la tabla, entonces a la fuerza EB directamente la voy a colocar como un elemento de fuerza 0. O sea que lo único que está haciendo ese elemento es darle estabilidad a la estructura, pero en realidad no está soportando ninguna carga. Eso implica que cuando nosotros nos pasemos a otro nodo, podemos hacer caso omiso de ese elemento. Ya sabemos que la fuerza va a ser 0. Y luego tenemos la fuerza ED, que es de 500 libras. Me ha dado positivo. Eso va a implicar que la fuerza está asumida en su sentido correcto. O sea que la fuerza está actuando en compresión. Repito, les había dicho, si nos da un valor negativo, eso implicaría que tenemos que cambiarle el sentido a la fuerza que hemos encontrado. Vaya, entonces me voy a la tabla. La fuerza de ED es un elemento de fuerza 0 y por lo tanto aquí no está actuando ni en tensión ni en compresión. Y la otra fuerza es ED, que decíamos es 520.23 libras. Y está entrando al nodo, por lo tanto actúa en compresión. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos completado, déjenme ver, hemos completado el nodo A y el nodo E. Ahora habría que ver si podemos pasarnos al nodo B, por ejemplo. De hecho, creo que sería lo más conveniente, irnos al nodo B. ¿Qué fuerzas actúan en el nodo B? ¿Cuál es el diagrama de cuerpo libre que tenemos que hacer? Veamos el diagrama. En B, decíamos que el elemento EB es el que nos daba un elemento de fuerza 0. Podemos hacer caso omiso de esa fuerza. Solamente está soportando el nodo B, entonces, esta fuerza vertical de B a D, que la puedo colocar de esta forma, la fuerza BD. Tenemos acá una fuerza que habíamos dicho que es en tensión, o sea que va a actuar en tensión sobre el nodo B, la fuerza FAD, y tenemos la otra fuerza que va de B hacia C, que es la de este nodo horizontal que nosotros estamos observando aquí, este elemento. Este elemento de acá. Y esas serían las únicas tres fuerzas que actúan en B. Bueno, la fuerza de AB ya la habíamos definido. Decía que es de 450 libras en tensión. Esta FAB, 450 libras.
Entonces vamos a hacer una sumatoria de fuerzas, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Aquí es donde yo les mencionaba, ¿verdad? Que si nosotros tenemos este elemento vertical, FBD, y ya no tengo ninguna otra fuerza vertical ahí actuando en ese nodo, entonces prácticamente lo que nos está diciendo es que ese elemento es también un elemento de fuerza 0. FBD, como no tiene otra fuerza, aquí sería negativo, porque la he colocado hacia abajo en compresión. Como no hay otra fuerza con que equilibrar, entonces FBD es igual a 0. Entonces la magnitud es igual a 0, podemos hacer caso omiso del signo. Elemento BD, ese elemento de fuerza 0, no actúa ni en tensión ni en compresión. Pero cuando hacemos la sumatoria de fuerzas en X, tenemos que la fuerza AB va hacia la izquierda y la fuerza BC, que está sobre el eje horizontal también, va hacia la derecha. Entonces FBC toma el mismo valor que la fuerza AB, o sea, 450 libras. ¿Actuando de qué forma? Como yo la coloqué en tensión, entonces y el signo que me ha dado aquí es positivo, entonces la fuerza BC también está actuando en tensión. Entonces aquí sería la fuerza BC la fuerza BC tiene la misma magnitud que la fuerza AB, 450 libras, actuando también en tensión. Entonces ya casi vamos a terminar con el análisis. Solamente queda por analizar ya sea el nodo D o el nodo C. Bien, voy a analizar el nodo C. El nodo C solo soporta 3 fuerzas: la fuerza BC que acabamos de encontrar, la fuerza de DAC y la reacción CY, nada más. Entonces pasamos al nodo C y con este nodo prácticamente terminaríamos el análisis. Como la fuerza BC está actuando en tensión en B, en C también va a actuar de la misma forma, en tensión. Entonces aquí tendríamos la fuerza de BC va hacia la izquierda, entonces está actuando en tensión. Tendríamos la reacción CY entonces tenemos la reacción CY y tenemos la otra fuerza que era de, ¿cuál dijimos? ¿Cuál decíamos que era? La de CD. CD. La de CD que tendría que venir en este sentido. ¿Por qué en ese sentido? Porque esta componente, si nosotros la vemos bien, va a tener componente en Y hacia abajo y la componente en X hacia la derecha. De tal forma que cuando hagamos el polígono de estas 3 fuerzas, prácticamente se va a cerrar y el nodo va a quedar en equilibrio. O sea, prácticamente la componente en Y tiene que equilibrar a esta CY y la componente en X de esta fuerza tiene que equilibrar a la fuerza de BC. El ángulo de inclinación aquí es de 30 grados, F de CD. Entonces aquí tendríamos una sumatoria de fuerzas en Y, por ejemplo. Tenemos la CY que va hacia arriba, menos la componente F de CD multiplicada por el seno de 30.
Veamos que esa componente va hacia abajo, y repito. Entonces vamos a encontrar esta fuerza de CD. ¿Cuánto era el valor de CY? Decíamos CY 259.5. Entonces al despejar FCD quedaría como CY entre el seno de 30. 259.5 libras dividido entre seno de 30. Y con esto ya terminaríamos el análisis. CD. $259.5 entre seno de 30. Y esa fuerza equivale a 519 libras. Fíjense que si nosotros hubiéramos planteado, en este caso si hubiéramos planteado la sumatoria de fuerzas en X, o sea, aquí ya terminamos el análisis prácticamente, pero quiero corroborar algo. Si hubiéramos planteado la sumatoria de fuerzas en X, como ya sabemos cuánto vale la fuerza de BC, pudiéramos haberla aplicado también para encontrar cuánto vale CD. Tenemos lo siguiente: FBC dice que vale menos 450 libras porque va hacia la izquierda. Lo hubiéramos sumado con la componente CD multiplicada por el coseno de 30. Y como solamente tenemos esas fuerzas, eso es igual a 0. Al calcular FCD, prácticamente nos va a quedar la misma fuerza que acabamos de encontrar acá. Solo que cambia por algunos decimales nada más, porque aquí me queda un valor de 519.6. Pero si se fijan, es prácticamente el mismo resultado que hemos encontrado con la sumatoria de fuerzas en Y. De nuevo, la fuerza nos queda positiva, o sea que el sentido asumido de esta fuerza es correcto, está actuando en compresión. Entonces aquí le coloco la última fuerza, CD, le voy a dejar 519 libras y está actuando en compresión. Entonces ese es el método de nodos. Repito, el método de nodos es aquel en el que nosotros podemos hacer el análisis de una armadura yendo nodo por nodo, porque lo que queremos es conocer todas las fuerzas que actúan sobre cada uno de los miembros de esa armadura.